Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida, pues sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y nunca muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es un nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es jueves 18 de abril y hoy celebramos los jueves vocacional, sacerdotal, los jueves consagrados a venir a visitar a nuestro Señor en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Es Cristo que se hace presente en la custodia, en su cuerpo y a través de este sacramento de la Eucaristía. Cristo vivo, presente en medio de nosotros, recibimos toda clase de bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros. Pues hermanos, hoy oramos por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, por los diáconos, por los seminaristas y pedimos siempre a nuestro Señor que nos regale abundantes vocaciones. El mundo entero necesita de quien anuncie, de quien predique la palabra del Señor. Hoy me llama la atención de el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, donde está este eunuco que va de viaje y se encuentra con Felipe, y Felipe dice que es enviado por Dios, y él va al lado de la carroza y el Espíritu de Dios lo impulsa para que se acerque y escuche que el eunuco está leyendo la palabra de Dios en el profeta Isaías, y el Señor le dice: acércate y pégate a la carroza. Y Felipe hace caso, dice, se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Invitó luego a Felipe a que se subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura el que estaba leyendo: como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de los vivos. Y el eunuco le preguntó a Felipe sobre ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y dice la palabra de Dios: Felipe aprovechó para hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Queridos hermanos, y hoy el evangelio de Juan también nos dice que nadie viene al Padre si no es movido por él, y especialmente este eunuco está sediento de Dios y está con ese deseo de descubrir al que da la vida, al que cambia, al que transforma el corazón del ser humano. Y por eso él va a las Sagradas Escrituras y va leyendo el profeta Isaías con muchos interrogantes, pero con el deseo de amar y de conocer a Dios. Y por eso el Señor suscita a Felipe para que fuera y se colocara en el camino de este eunuco y así conociera la palabra de Dios y conociera por primera vez a Cristo el Señor, que escuchara por primera vez de quién está hablando el profeta Isaías, de aquel que entregó la vida por nosotros, de aquel que murió en la cruz. Por eso dice la palabra de Dios. Felipe es un auténtico predicador de la palabra y dice, aprovechó este pasaje bíblico para predicar la buena nueva, el evangelio que habla de Jesucristo el Señor, como cordero llevado al matadero. No decía nada, sino que enmudecía, callaba, y él mismo entregó su vida como ofrenda para el rescate, para el perdón de los pecados, para la liberación de la humanidad. Y el eunuco pues inmediatamente siente esa alegría en el corazón, la gracia de haberse sentido amado por Dios y también perdonado. Aunque él no lo conocía, sintió en ese momento que era el mismo Señor el que lo guiaba, el que lo orientaba en su camino. Y por eso le dice a Felipe, pues aquí hay agua, ¿qué impide para que me bautice? Inmediatamente
Dice, bajaron del carro y Felipe fue y lo bautizó. En ese momento Felipe fue arrebatado y fue llevado a otro lugar para que continuara con la predicación de la palabra de Dios. Y así el Evangelio el día de hoy también nos continúa diciendo en este discurso del capítulo 6 de Juan: Jesús es el pan vivo bajado del cielo, y el que come de este pan vivirá para siempre. Y por eso es la sed, el hambre que tiene el creyente de oír la palabra de Dios, de alimentar su vida y de llenarse de aquel que nos enseña a nosotros a amarnos unos a otros, que nos enseña el servicio, que nos enseña el perdón, la reconciliación, la misericordia, la paz, que nos enseña a transformar toda esta realidad del mundo que vive sumida en el desorden, en la violencia, en la desigualdad y en tanta perdición. Hoy el Señor es el que nos invita a comer de su pan, que es su cuerpo y su sangre. Es a comer de ese alimento que cambia la vida del ser humano, transforma el corazón, incluso nuestra manera de cómo estamos llevando nuestra vida. Ahí, a la palabra, a la luz de la palabra, como el eunuco, como este etíope que viene a la luz de la palabra, es donde debemos revisar nuestra vida. Y por eso, si vamos nuevamente a la palabra, en ella encontramos salvación, encontramos vida, encontramos deseo de renacer a una vida totalmente nueva. Por eso, este texto bíblico que hemos escuchado hoy, hermanos, es el texto que nos puede ayudar a nosotros para decir: ¿y yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué me falta para que mi vida cambie? El encuentro con Cristo. ¿Cómo me encuentro con Cristo? A través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuánto hace que no las lees? ¿Cuánto hace que no la meditas en tu corazón? ¿Qué te está pidiendo Dios? Vuelve tu mirada a Cristo y Él permitirá que tus pasos nuevamente vuelvan a Dios y empiece a liberar todo aquello y a desatar todo aquello que sabemos que no está de acuerdo al querer de Dios. Nosotros sabemos qué es lo que no está de acuerdo al querer de Dios, y el mismo Dios nos invita a cambiar. Hay que amar su palabra, hay que buscarla, hay que meditarla y hay que vivirla en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Queridos hermanos, roguemos a nuestro Señor por aquellos que piden oración, los que están enfermos en clínicas, hospitales, los que pasan alguna enfermedad en casa. Oremos también por aquellos que están pasando momentos difíciles, por quienes son juzgados y son inocentes, por aquellos que están presos, por aquellos que están de pronto ante un juicio. Sea el Señor quien colme de gracia y de bendición, que siempre se esclarezca la luz. Si son culpables, también que esto sea una oportunidad para meditar, para cambiar, para decir: el Señor me está dando una oportunidad y quiero pues pagar el crimen que he cometido, pero quiero también darme una oportunidad para mí. Es lo que Dios te dice. Si eres inocente, que el mismo Dios te ayude y especialmente salgas de ese problema en el que estás ahora. También oramos por aquellos que toman esa triste decisión de quitarse la vida, como bien dejaban en los comentarios, una persona que decidió quitarse la vida. El Padre del cielo tenga piedad y misericordia. Dios es el que llena el corazón del ser humano. No nos dejemos invadir por el miedo, la tristeza, el dolor, la soledad, sino más bien llenemos nuestro corazón de sentido y de esperanza. Volvamos a Dios nuevamente para que Él le dé sentido a nuestra vida, que Él sea aquel que va como capitán, que Él sea el que vaya al timón de nuestra vida y nos lleve por buenos caminos. Oramos por el eterno descanso de los que han fallecido y el Padre Dios tenga piedad y misericordia de los que se han quitado la vida. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que están cumpliendo un año más de vida. Hoy, 18 de abril, el Señor sea quien bendiga grandemente su vida, su salud y todos sus proyectos. Para ustedes, feliz cumpleaños. Roguemos a nuestro Padre Dios por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.